La primera pregunta para entrar en el tema tiene que ver estrictamente con el análisis que haces. ¿Qué elementos, qué parte, qué diagnóstico tienes, Clara Luz, de estos 6 años del gobierno de Jaime Rodríguez y de los esfuerzos que se llevaron a cabo en el combate a la corrupción? ¿Qué cuentas entregan y cuál es el diagnóstico que percibes, por favor? Pues mira, yo creo que el diagnóstico es como una palabra muy amplia. Si habláramos académicamente, tendría que ser un escrito de muchas hojas, pero te hablaría de las conclusiones. Las conclusiones para mí es que desgraciadamente hemos normalizado el tema de la corrupción, hemos normalizado el desinterés de los ciudadanos, y no hablo de todos, pero de la mayoría, de decir, pues es que como quiera no pasa nada, o la aceptación de la impunidad, vamos a decir así, y delincuente que me robó en mi casa y no pasa nada, menos va a pasar con esos que están ahí arriba y que tienen fuero y que tienen todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, desgraciadamente se ha normalizado. Creo que ese es el gran reto, el que combatamos la normalización de la corrupción y que no escuchemos esas voces que dicen que robe pero poquito. O más vale malo por conocido que bueno por conocer. No sé, ese tipo de mensajes son insultantes para las siguientes generaciones. O sea, no podemos tener un Estado que crezca, que sea grande, que sea digno de lo que representamos los novoloneses, porque hay que decir que los novoloneses, pues es gente de esfuerzo, de trabajo. Tan solo la decisión de venirse a vivir en una ciudad, vamos, a construir una ciudad entre las montañas, con una adversidad enorme de sequías y de ese tipo de cosas, pues claro que desde nuestros ancestros estamos acostumbrados a las adversidades, pero desgraciadamente se ha normalizado el tema de la corrupción y se ha desinformado. Creo que eso empecé con la conclusión. Y lo que creo es que se prometió de más, a lo mejor sin conocimiento, pero sin capacidad de gestión. O sea, creo que lo que faltó fue mucha congruencia y capacidad de gestión por, por diferentes excusas, y ese es el tema. O sea, el tema es que siempre hay una excusa que tenga que poner la autoridad para decir, es que no puedo reducir la impunidad porque como la gente no denuncia, y pues como no denuncian, pues yo no tengo cómo investigar. Pues no, tendrías que evitar que suceda, ¿sí? ¿Cómo mides que suceda, que no suceda, ¿no? Entonces, ese creo que es el gran reto enorme. Luego, particularmente en Nuevo León, sucedió una situación pues muy, muy deplorable, desgraciadamente. Se hizo todo un proceso de selección para el sistema anticorrupción, para la autonomía del sistema anticorrupción. Ya se había hecho otro con el tema de transparencia anteriormente, se hizo otro con el sistema anticorrupción, se generó la autonomía de la Fiscalía del Estado, en tiempos en donde el gobernador se fue a ser candidato a presidente, que ese es otro temota que tenemos en los gobiernos, o bueno, las personas que estudiamos algo que tenga que ver con el servicio público o que tenemos una historia en el servicio público, sabemos que los primeros años de un gobierno, sean 3 o 6, municipal o estatal, o reelección, ahora que hay reelección en los municipios, los primeros años son los trascendentales para hacer cambios profundos. Los segundos son pues para generar proyectos a largo plazo, para ir generando siempre en todas partes proyectos a largo plazo, pero para generar también pues ir viendo cómo construyes o sigues construyendo las bases de los cambios profundos que hiciste en los primeros años, ¿no? Hablo del año y medio o de los 3 años, dependiendo qué. Y entonces, desgraciadamente, esa falta de gobierno en donde fue y vino y tenía la cabeza pensando en otras partes, desgraciadamente nos hizo mucho daño. Y eso, pues, permitió que tuviéramos, desgraciadamente, un sistema, primero,
Lo más grave dentro del proceso es que se devaluó la figura del independiente. O sea, vamos, había una gran expectativa en los independientes, había una gran expectativa en que ya los partidos no iban a coludirse, ese tipo de cosas, y entonces gana un independiente con esa gran expectativa que desgraciadamente la ley no permite local que los independientes puedan tener diputados. Entonces tuvieron excusa tanto unos como otros en decir, fíjate que por eso no se lleva a cabo el sistema, la autonomía, etcétera, y no me dejan avanzar y ese tipo de cosas. Y entonces creo que ese es un temota que se tiene que tocar, o sea, se tiene que atender para la garantía de la democracia real, no para la garantía de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Luego, el otro aspecto que creo que también fue muy importante es que se pone una persona que va a garantizar como la transición hacia el sistema y desgraciadamente hubo un abuso de la confianza de los ciudadanos, yo lo llamo así, yo no sé si hay alguien que lo llame diferente, pero un abuso hacia la confianza, hacia el tiempo. Y además de abuso, una falta de respeto al tiempo de los profesionales que se inscribieron y que trabajaron y que trataron de aportar un sistema anticorrupción real y eficiente. Y desgraciadamente ese abuso y esa falta de respeto al tiempo, pues te concluyó en que al final hicieron lo que quisieron y no se garantizó que hubiera una persona que realmente tuviera la intención y que viniera sin ningún interés de la ciudadanización de este órgano, ¿no? A mí me tocaron, y te lo platico como una anécdota extraordinaria para mí, yo siendo todavía del PRI, yo renuncié al PRI hace un año y medio, pero renuncié al PRI porque me cansé de quererlo cambiar desde adentro, la verdad. Y ya no se cambió y ya. Entonces, pero yo estando en el PRI, fui diputada local y me toca la ciudadanización de la Auditoría Superior del Estado. Es correcto. Yo fui presidenta de la comisión para poder elegir a quien iba a ser el primer auditor superior. Hicimos un esfuerzo, muchos diputados, de todos los partidos, te quiero decir, muchos buenos diputados de unos partidos contra otros. A ver, bueno, perdón, no debo de adjetivizarnos, ¿verdad? Unos diputados de una corriente diferente a la de los otros diputados, hicimos una lucha para que realmente fuera un ciudadano que trabajara y que tuviera historia en el tema de la fiscalización y que se respetara esa figura de la auditoría superior. Y digo se respetara porque los servidores públicos debemos de tener ese respeto por esa autoridad, ¿no? Es quien pueda pedir información y tú tengas que dársela y entonces esa figura pueda equilibrar que no se cometan tantos actos de corrupción. Y desgraciadamente el contador Marenco falleció, pero era el contador Marenco quien salió electo, un hombre que no tenía nada que ver con el servicio público, que tuvimos muchos que nos amarramos, hablo de todos los partidos diputados, para que fuera el mejor, que no fuera alguien que no aportara valor, vamos, porque hubo quien que hiciera otro tipo de cosas. Y desgraciadamente, pues falleció y ya no está en el puesto y entonces pusieron a alguien como pasó con el sistema anticorrupción. Pusieron a alguien sin la selección tan profunda que se hizo, que muy padre el trabajo que se hizo por parte de los ciudadanos de esta reglamentación, el consejo, todo el proceso que se hizo para que terminara en lo que terminó. Entonces, creo que en Nuevo León vivimos un momento de secuestro de los órganos autónomos. O sea, vamos, se quiere prostituir la figura del órgano autónomo, como desgraciadamente ya se devaluó, no se prostituyó, pero sí se devaluó la figura de los independientes. Por eso hablé del tema de los independientes. Entonces creo que tenemos mucho trabajo en el tema de la corrupción en Nuevo León y tenemos que tener mucho compromiso real,
y expertise para poder llevar a cabo ese tipo de cambios profundos en las leyes y en la constitución local. Y creo que ese es otro de los aspectos que le faltó. Jaime es un hombre, pues, que todo Nuevo León pensó que era muy bien intencionado. Yo creo que no es mal intencionado, pero que el equipo y él y las intenciones no alcanzaron, ¿no? Hay que tener buenas intenciones y hay que tener que saber cómo hacerlas o rodearte de personas que lleven a cabo esas buenas intenciones y asegurarte más en el servicio público, asegurarte de que esas buenas intenciones se lleven a cabo. Entonces, bueno, ese es como mi diagnóstico general resumido. Creo que me alargué un poquito, pero es un temota el tema. Serían más hojas de la tesis, ¿eh? No solo estas. No, muy bien, creo que queda muy claro los trazos, ¿no?, de este diagnóstico. Ahora, considerando esta situación, Clara Luz, para hacer un cambio en la narrativa de lo que percibe la gente, ¿no?, de este sistema que tú ves con elementos de simulación, con una capacidad mínima de funcionamiento. O sea, ¿qué harías tú como gobernadora en los primeros 100 días de tu ejercicio para poner elementos que permitan decir hay una diferenciación en este gobierno? ¿Qué cambiarías y cómo pudieras poner un cambio en los primeros 100 días para modificar esta visión que se tiene del sistema? Bueno, mira, primero yo creo que los cambios y las aportaciones de valor se tienen que hacer desde hoy y no hasta después. O sea, digo, yo no creo, vamos, creo que tenemos que cambiar el sistema de tal manera que las campañas también sean para aportar valor y no sean solo para no aportar valor, vamos, que construyan, aunque la verdad salga, pero que construyan. Y en ese caso, nosotros lo que estamos proponiendo es un sistema real. Yo en el análisis dije, una Contraloría que sea un órgano autónomo. ¿Y de qué sirve? Si ya lo vimos. O sea, tuvimos este sistema anticorrupción que quedó secuestrado y tuvimos la de transparencia, lo que ya hablamos, ¿no? Entonces, pues sí, pudiéramos hacerlo, pero eso ya los ciudadanos de Nuevo León estamos cansados de que nos digan que van a ser órganos autónomos y luego a la mera hora no son autónomos. Entonces, lo que hicimos fue que propusimos y estamos en la elaboración de una iniciativa que pueda, en base al conocimiento que nosotros tenemos, que puede ser muy fortalecido y fructificado por organizaciones y por expertos como tú, que sea una iniciativa que garantice que haya sanción para el funcionario público, sea del nivel sea, que cometa algún delito. Mira, ahorita estamos viviendo un caso muy raro. Resulta que un presidente municipal, que su esposa es la candidata, ¿sí?, comete un delito de secuestrar a una parte del equipo, a una persona de un equipo de su contrincante, ¿sí? Y aclaro que es del PAN, que eran independientes antes y ahora se hicieron del PAN, de esta relación que hicieron ahora, y que el del equipo que se supone que estuvo secuestrado, digo que se supone para darle el beneficio de que el juzgador sea el que determine si se estaba secuestrado o no, es del equipo de la coalición que yo represento. Había toda una disyuntiva. La persona estaba grabando en vivo. Ahora con la tecnología, cállate, es extraordinario, ¿no? La posibilidad de la inmediatez y de la garantía de la seguridad. Entonces la persona estaba grabando, se subieron en redes, todo el equipo estaba grabando y todos lo subieron en vivo. Pero había la disyuntiva de que el alcalde tenía fuero. Entonces, lo tenía el alcalde y la esposa, o sea, la candidata, el presidente municipal y la candidata de él, lo tenían en su quinta,
oficina, no sé, en su lugar en su propiedad, y él, contra su voluntad, y él estuvo manifestándolo, ¿no? Pero había la disyuntiva si tenía fuero o no tenía fuero, imagínate. O sea, entre que si tiene fuero o no tiene fuero, hay que garantizar la seguridad de quien sea, del presidente municipal y de la persona esa, si es que la persona está acusando falsamente o viceversa, ¿no? ¿Cómo puede ser que en estos niveles de tecnología y de conectividad estemos sujeta a la justicia a que si el alcalde tiene fuero, entonces no se puede detener a las personas en el momento en el que están, ¿no? Hablando de la fragancia y ese tipo de cosas. Soy abogada, por eso me meto en ese tema, perdón. Entonces, creo que no puede ser posible. El 96.6% de los delitos aproximadamente, quiero tener una presentación, pero te lo digo, quedan impunes en Nuevo León. O sea, es esta parte de combinación entre que ya la gente está cansada. Entonces, lo que nosotros propusimos fue esta iniciativa, que la estamos haciendo un grupo de ciudadanos, gente del partido, gente que quiere que realmente las cosas cambien y que una de las razones, déjame decirte, por las que yo también me salí del PRI fue precisamente ese acuerdo que hicieron con la colusión esta del sistema anticorrupción, y que no nada más lo querían hacer para estatales, fueran autónomas para que ya no funcionaran a través de ellos, y que entonces ellos se repartían, porque se repartieron mitad y mitad, y ahí entre todos los partidos, los chiquitos, en proporción de representación, imagínate la conformación del órgano, ¿no? El que sea autónomo. Entonces, esta iniciativa va en ese sentido, en que queremos, pues, en la medida de nuestro conocimiento, coartar la discrecionalidad del Congreso para poder poner a alguien que sea afín a un grupo político, sino que sea alguien que tenga esa expertise y esa garantía y ese involucramiento de sí hacer un estado diferente y una condición diferente, y sí sancionar o sí repercutir a quienes estén en contra o quienes estén atentando contra el presupuesto de todos, no de unos, ¿no? Y entonces, esta iniciativa hicimos el compromiso de presentarla en el periodo de 15 días. Queremos, ya está por fenecer el periodo. Lo que queremos es presentarla antes, porque como bien sabes, las elecciones son el 6 de junio. Entonces, lo que queremos, y ese fue el reto que lanzamos a todos los partidos, incluyendo los que forman parte de mi coalición, que lo voten antes de las elecciones. O sea, que demuestren a los ciudadanos que realmente quieren cambiar las cosas en el tema de corrupción, que demuestren a los ciudadanos que realmente lo que dicen es algo que van a profesar en su gobierno y en sus 6 años. Y si fuera así, no tuvieran, ¿por qué no? Porque tú y yo sabemos, Aaron, que, bueno, yo que fui diputada, yo no sé si tú hayas sido diputado, me imagino que no, pero académico sí eres, y entonces tú sabes que a la hora de hacer nos encerrábamos, te lo platico yo como diputada, nos encerrábamos hasta que no saliera a ver, estos sí no estamos de acuerdo, estos 5 puntos no estamos de acuerdo, los encorchetamos, estos sí estamos de acuerdo, ok, lo que sigue, estos 5, ¿qué hacemos? En un afán de cómo sí construir valor y cómo sí cambiar las cosas para que a Nuevo León le vaya bien. Entonces, yo creo que si ellos tienen ganas, lo van a hacer. El tema es que habrá que demostrar, y si no, se queda la iniciativa dentro. O sea, si acaso no llegaran a aprobarlo por cualquier excusa que quieran poner, pues también va a ser yo hice un reto público a los demás candidatos a que invitaran a sus partidos a que voten a favor de esta iniciativa, y que garanticen a los ciudadanos la posibilidad de esa transparencia y de esa no corrupción o de esa sanción a la corrupción. Y si no fuera así, pues aportamos valor desde ahorita, Aaron. Ya empezamos desde hoy a hacer esa iniciativa, a buscar cómo sí puedan, y sea quien gane, que espero sea yo, y si yo soy, pues
se llevará a cabo, pero si no, sea quien gane, pues va a tener la iniciativa ahí, va a tener ese compromiso social de todos de decir, a ver, ¿por qué no? Si dijiste que ibas a cumplir con la corrupción y con el combate a la corrupción, incluyéndome a mí, pues ¿por qué no lo haces si ya lo tienes en la ley, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son importantes para empezar a cambiar el sistema. Mira, te voy a resumir una cosa muy importante antes de que me hagas otra pregunta. Yo fui presidente de un municipio 3 veces. En ese municipio yo hice un estudio y los funcionarios públicos que más gozaban de desconfianza eran, primero, los tránsitos, la policía y los inspectores de comercio, de cualquier tipo, ¿no? Nada más de comercio, esos del suelo y esas cosas. Esos 3 funcionarios públicos en el municipio eran los más desconfiables. Entonces, lo que hice fue que propuse y cambié el sistema. Entonces dije, si los tránsitos son los más que más desconfianza, ¿por qué? Entonces vi que el tema es que le damos muchas atribuciones a una persona que no tiene tanta preparación. Y entonces el ciudadano es el que tiene que demostrar que no cometió una falta. No la autoridad te demuestra a ti, ciudadano, que tú cometiste la falta, ¿sí? Y entonces queda, pues la autoridad tiene la última palabra y la que yo diga es, y entonces es un sujeto de corrupción. Entonces, lo que hice yo fue decir, a ver, bueno, que la autoridad, o sea, el tránsito, demuestre que el ciudadano cometió la falta. Y dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces les pusimos, porque es un tema, les pusimos cámaras de soplapa a todos los tránsitos. No te puedo explicar la cantidad de videos que había, o sea, y digo había porque yo dejé la presidencia municipal, de personas que les decían, los estamos grabando. No importa, hombre, aquí está abajo de la credencial de manejar el dinero doblado. Las invitaban a cenar para que no les pusieran la infracción. Cuando además les quité a los tránsitos la capacidad de poner infracción, o sea, ellos podían, te dan un citatorio, en Escobedo no hay infracción, te dan un citatorio y tú tienes 10 días hábiles para acudir a un tribunal, que el tribunal va a dirimir o no si la autoridad, o sea, el tránsito, tiene que demostrar que tú hiciste una infracción y en base a eso será la consecuencia o no de la infracción o no que cometiste. Entonces, imagínate que era nada más un citatorio y con el citatorio invitados a cenar, el dinero abajo de la creencia, es un tema. Y había unos abogados que me decían, eso es un delito, ¿por qué no los denuncias? Porque es una cultura y porque tenemos que trabajarla de fondo. O sea, porque de nada va a servir que el pobre ciudadano que viene de una formación así de muchos años y de toda una institución pueda quitarse con eso. Entonces, pues las propuestas mías van desde ahora, esta que te digo, auditores ciudadanos, en los procesos de selección, esta parte de que la auditoría sea como más autónoma y que la Contraloría Estatal sea como más autónoma y colaborativa de la auditoría y colaborativa del sistema anticorrupción. Ese tipo de acciones son las que yo propongo para mi gobierno, no específicamente para los 100 días, pero sí para mi gobierno. Sí, en los 100 días, por ejemplo, el tema de los concursos que se hagan todos así, que la medición sea así. También las cámaras para todos los inspectores de salud, porque hay un temota de todos ese tipo de aspectos, pero también la digitalización, Aarón, la digitalización y la discrecionalidad. O sea, quitar la digitalización, hacer la digitalización de tal manera que se quite la discrecionalidad del funcionario y entonces con eso poder eliminar el mayor número de posibilidades, o sea, la facilitación del trámite y con eso, pues quitas la discrecionalidad y quitas la posibilidad. Hay empresarios que me dicen, es que te vas a tardar mucho porque son muchas las leyes y se ha querido hacer durante tantísimo tiempo y los diputados nunca lo han querido autorizar y todo eso. Les dije, sí, pero sí desde el primer día
vamos a hacer que nuestros permisos sean 24 horas después. Yo hice eso también allá. Fue una práctica que calificó la OCDE y publicó la OCDE como mejor práctica de América Latina, de mejora regulatoria, que era el permiso a la confianza, se llama yo. Y yo eso es lo que yo creo, que la confianza la tenemos que ganar la autoridad y no el ciudadano tiene que demostrar que es confiable, ¿no? Entonces, este permiso es un convenio que firmamos la autoridad y el ciudadano, en donde el ciudadano se compromete a cumplir con la ley. Si no cumple con la ley, pues entonces queda, dice mi hija, como en la lista negra, ¿no? Y en esa lista, pues se quedará en la posibilidad, la lista de malos hace ella, en esa lista en donde quedará la posibilidad de que, bueno, tendrá que reivindicar su condición ese ciudadano para que se premie la no reincidencia y la proactividad y la confianza y la transparencia y haya consecuencias para quienes no la tengan. Avanzaste mucho en alguna de las preguntas porque abonaste, lógicamente, al repertorio de propuestas que tienes. Claro, Luz, me gustaría preguntarte, y creo que te vas a sentir cómoda con esta pregunta, lógicamente. Hay dos vías generales, ¿no?, del combate a la corrupción. Una es por la parte preventiva, ¿no?, por el diseño institucional, y la otra es la parte persecutoria. Claro, Luz, ¿con cuál te sentirías mejor como gobernante? ¿Con cuál de las dos o en qué sentido combinar? ¿Cómo te gustaría hacer el diseño para cambiar la narrativa de lo que hasta hoy se ha visto como este ejercicio, ¿no?, de no profundidad, de simulación por ir al extremo? O sea, ¿cómo? ¿Entrarle más por la prevención, entrarle más por la persecución? Yo creo que la prevención, yo soy una persona que en mi vida trato de prevenir la salud y todo, entonces yo creo que la prevención sería extraordinaria, pero también creo que no nos vamos a ganar la confianza. Yo agregaría un tercero, también creo que hay que agregar un tercero. Es definitivamente la prevención, pero la prevención no sería un resultado eficaz si no tenemos la posibilidad de ver que hay consecuencias. O sea, si no hay consecuencias, la ciudadanía no va a confiar en un sistema, aunque queramos cambiar la posibilidad de la prevención y que inculquemos esta parte de no hacer, si no hay consecuencias. Yo siempre dije que cuando el tema de la inseguridad, porque me tocó ser presidenta municipal cuando estaba en la inseguridad, yo siempre decía, en el momento en el que hay un presidente municipal en la cárcel por colusión con el crimen organizado, los demás van a dejar de ser. ¿Sí me explico? O sea, pero el tema es que como pues no había y estaban, todo el sistema estaba, bueno, hay todavía algunos en condiciones complicadas, pues no hay consecuencias. Creo que es en ese momento. En el momento en el que haya una consecuencia real para un caso que quede evidenciado y público, sí creo que se requiere para poder abonar a la prevención. Y entonces que todos trabajemos en la parte de la prevención, definitivamente. Y agregaría yo un tercero, el que te digo de la confianza. O sea, no creo que, obviamente el ciudadano no tiene confianza en la autoridad, ni va a tener si no hacemos los dos anteriores, ¿sí? Punto. Pero ¿por qué no cambiamos el sistema al revés? ¿Por qué no hacemos que la garantía de confianza sea en el ciudadano y que quien tenga que demostrar o no sea la autoridad? En este sistema, en esta intención que te decía yo de los tránsitos. ¿Por qué no hacemos al revés? Y si lo hacemos así al revés, pues entonces vamos ganándonos la confianza del ciudadano, digo la autoridad, y entonces con los tres sistemas podemos combatir esta normalización de la corrupción mucho más rápido. Pero si no hacemos los tres al mismo tiempo, también te quiero decir, o sea, si solo se hace uno de los tres, no vamos a lograr que se combata lo más pronto posible porque nos vamos a cansar. Porque ya lo vimos en estos 6 años, o sea, claro que hay figuras extraordinarias que no se cansan, y que son muy persistentes y que eso, gracias a esas figuras extraordinarias persistentes, pues pudiera haber una esperanza para quienes queremos que las cosas cambien. Pero también vemos que la mayoría dice, pues mira, tengo otras cosas mejores que hacer y mejor ya no me dedico a esto. Correcto, muy bien. Vamos a entrar en la parte sensible y las afectaciones de corrupción.
el aumento de la pobreza tiene un correlato, ¿no? Explicativo por el aumento también de la corrupción. Como sabes, Clara Luz, los segmentos más golpeados por corrupción son gente pobre, muchas de ellas madre de familia en condición campesina o condición de campo, indígenas, ¿no? Entonces ahí se va cerrando el círculo, entonces la corrupción termina afectando mucho a quienes menos tienen, ¿no? Si nosotros analizamos los estudios que hace INEGI, pues, ¿no? En 2017 tenía a la corrupción en Nuevo León con un costo por persona de 1,300 pesos en 2 años, ¿no? Del 2017 al 2019 saltó 500 pesos a 1,800 pesos por persona, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas o cómo crees que bajo qué medidas o implementando o qué cambio de actitud, cambio de voluntad, cómo hacer para poder combatir el costo de la corrupción y bajarlo, eso que termina siendo oneroso para los que menos tienen, evidentemente, ¿no? Pues yo creo que termina siendo oneroso para todos, ¿no? Pero para los que menos tienen, pues imagínate lo que haría la diferencia en su vida. Un señor que vive en el sur, que lo vi, que es de verdad, que llevaba 4 días comiendo nopalito porque no tenía que comer, 1,500 pesos en su vida, 1,800 pesos en su vida. Pues es la diferencia para comer, ¿sí? Entonces, creo que definitivamente en esas 3 acciones en las que platicamos ahorita se tiene que combatir en esos 3 sentidos, pero también en garantizar que haya políticas públicas, en ciudadanizar las decisiones. No solo las decisiones que tienen que ver, hay que decir, con la corrupción, sino las decisiones en general. Nosotros en Nuevo León tenemos una participación de la sociedad civil muy activa. Y esa participación de la sociedad civil muy activa ha permitido que haya una expertise importantísima en diferentes materias. Y en otras reciente, pero la mayoría es una expertise ya de tiempo, de años, y que pudiéramos aprovechar para la ciudadanización de las decisiones. Creo que un ejemplo extraordinario es el Consejo Nuevo León, que hay en Nuevo León, en donde ha ido aprendiendo de, no quisiera decir de sus errores, pero aprendiendo de sus aprendizajes, vamos a decir así, y que entonces ha podido llevar, por ejemplo, un plan que lo hace más concreto, que lo determina, un plan que es a 10 años, 20 años, ese tipo de cosas que pueden garantizar la reducción de la pobreza, pero definitivamente de la pobreza y de la desigualdad. Pero definitivamente tenemos que tener sistemas de medición. O sea, no es posible que midamos, fíjate, en el tema de la pobreza, medimos exclusivamente, si son los estándares internacionales, o sea, medimos si come o no come, seguridad social, medimos si tiene servicios o no tiene servicios, educación, no recuerdo, salud, pero sí, y uno más, ¿no? Son 6, ¿sí? Pero no medimos eso en correlación con su ingreso permanente. O sea, sí puede tener todo eso, pero no tiene trabajo. O sea, entonces, no tiene sentido que haya tenido estudio, que haya tenido, que tenga ya servicios, que ya tenga, pero no tiene trabajo, ¿sí? Entonces, esa correlación la tenemos que generar y mucho más allá de las mediciones. Pero ojalá y tuviéramos mediciones nada más, aunque sean las internacionales. No las tenemos. Y no las tenemos y no las usamos, vamos. Yo creo que lo que no se mide no se mejora. Y creo que el sistema de medición tendría que ser para eso, para la evaluación de la cercanía. Por ejemplo, el sur, te doy un ejemplo. En el sur y en el norte del estado no se ha potencializado el crecimiento de esas zonas. Tienen una fortaleza extraordinaria. El sur tiene una fortaleza turística hermosa, es de los mejores lugares del estado, está hermoso turísticamente, pero no puede haber porque no hay conectividad. Y no hay conectividad, pues porque porque obviamente hay intereses, que lo que tú quieras. Y entonces permite que, además de que no haya conectividad, se queden olvidados todos los ejidos que están en la zona. Entonces no tienen titularidad. Y no tienen titularidad, pues porque les conviene que no la tengan, porque si la tienen, pues se arregla y se acabó,
¿Sí me explico? Entonces, pues hay quien dicen mejor te cobro una cosa y mejor, y algunos les llaman coyotes, algunos les llaman partidos, como se llamen, pero están abusando de la gente permanentemente. Entonces, ¿por qué no lo resuelves de una vez? Si no tienes capacidad para tener el ingreso suficiente para conectar esa zona con el área metropolitana, pues entonces regularízales para que pues les puedas llevar acercar esa posibilidad, ¿no? Ese tipo de cosas en la zona norte la problemática es un poco diferente, hay infraestructura, pero no se hizo una conexión muy pequeña de un lado a otro y que desgraciadamente esa infraestructura no ha permitido que haya la conectividad y que se potencialice un cruce que tenemos de un puente internacional que se está utilizando nada más hasta el 20% y no genera un crecimiento para toda la zona. Y por lo tanto, todas esas familias se vienen a vivir al área metropolitana. Y entonces generan mucho más costo porque pues los servicios, el transporte, la ciudad está creciendo como una gran mancha urbana, casi vamos a estar del tamaño del área metropolitana de la Ciudad de México. O sea, ya querían en este gobierno hacer 26 municipios metropolitanos, imagínate. O sea, ese tipo de cosas que luego se prestan a otras corrupciones, porque querían hacer 26, porque resulta que había terrenos en algunos de ellos y con eso le va la plusvalía. La ciudadanización es la clave. Muy bien, me parece correcto. Hemos hablado entonces de la pobreza, de sus costos, cómo encontrar la clave para ese combate. Ahora la pongo también en la parte empresarial, porque si en algo es una referente en Nuevo León es precisamente esa misma pujanza de la que hablabas y particularmente de la capacidad de resistir y salir adelante, ¿no?, con sus proyectos. Resulta que Coparmex hizo una medición que interrumpió por efectos estrictamente de coronavirus el año pasado, pero en México Sin Corrupción tomaba a 100 de sus integrantes en los diferentes estados del país y les preguntaba a estos 100 quiénes habían tenido en su estado problemas de corrupción ofreciendo pagos para facilitación o siendo víctimas de soborno o coyotaje. Entonces resulta que en Nuevo León, con toda esa imagen y pujanza que tiene en el último de los estudios que data del 2019, noviembre, de cada 100 entrevistados en Coparmex, 34 decían que habían sido víctimas o que habían pagado, ¿no? Pero hay estados, fíjate, en el norte del país también como Chihuahua, ¿no?, en el que de esos 100, ya no 34 como Nuevo León, pero 18 habían pagado, o sea, la diferencia es muy sustantiva. Esto viene a señalar que hay que apoyar, lógicamente, medidas para que el ambiente de negocios y las inversiones de las cuales viven los estados puedan prosperar. Entonces, en esta lógica, Clara Luz, ¿qué poder hacer, ¿no?, para pensar en los procesos que el Estado pueda ayudar para facilitar que la corrupción no se dé en lo que hacen los particulares para con el Estado? ¿Qué se te antojaría? O sea, ¿cómo entrar a ese proceso de mejorar y hacer que haya menos corrupción en lo que los particulares hacen con el gobierno? Creo que ya te la había contestado en una de las intervenciones. El tema es la digitalización de todos los trámites, quitar la discrecionalidad de la tramitología, o sea, que el funcionario no tenga que tener la discreción. Definitivamente el transparentar los procesos, todos los procesos. Y esta facilitación con la transferencia de la confianza, insisto en que quien tenga que demostrar la confianza sea la autoridad y no el ciudadano. Creo que esos tres aspectos son trascendentales para hacerlo. Y también te quiero decir que este sentir es un sentir que es muy respetable y que desgraciadamente lo vemos permanentemente. Pero precisamente por eso creo yo que está en juego en estas elecciones no nada más lo que vaya a pasar con una gobernatura o sea, con una sola gobernatura de 6 años, ¿no? Es a lo que me refiero, porque es que luego también esta parte de la normalización dices, bueno, 6 años y se va. En Nuevo León, desgraciadamente, han pasado 6 años y 6 años y 6 años, y entonces, pues fíjate cómo, con todo lo que se dice de Nuevo León, estamos perdiendo la posibilidad de ser de los estados ejemplos
en materia de corrupción y en todas las materias, no solo en corrupción. Entonces, creo que esos tres aspectos son trascendentales para poder cambiar esa medición que ya se tiene y poder ir buscando qué otros factores y qué otros tornillitos le mueves para ir disminuyendo esa medición. Esa medición, ¿cada cuánto la hace Coparmex? Cada año. Estaba haciendo cada 4 meses, solamente que se vino la pandemia, se dificultó y la última fue en noviembre. Se llama México. Imagínate la posibilidad de instalar un comité que diga, a ver, va, ¿dónde mueves? Esta es la percepción de tus 100. ¿Qué tuercas tengo que mover para bajarle de 34 lo más que pueda? Y lo que bajes a los siguientes 4 meses, ¿no? ¿Qué tuercas tengo que mover para que...? Y ahí vas, o sea, creo que es esa parte de la no voluntad y de la normalización de la corrupción que yo insisto que no podemos permitir. Y que pareciera que la historia de vida, y te lo quiero decir ya en un tema más político y no tan técnico, que pareciera que la historia de vida en un candidato no importa, ¿sí? Y que lo que importa es lo que se está viendo ahorita actualmente en las redes o en la comunicación, ¿no? Y creo que tenemos una gran responsabilidad de los ciudadanos en el día de la elección para analizar la historia de vida, las propuestas, la congruencia de vida o no, las propuestas y la posibilidad de garantizar que haya un cambio de lo que no queremos que haya, ¿no? De lo que no nos gusta, punto. No decir un cambio de cualquier otra cosa, ¿no? Sino de lo que no queremos que nos gusta. Y no conformarnos con que digamos que pues el menos peor o sí, ese tipo de cosas, o más vale malo por conocido que bueno por conocer, sino buscar cómo sí poder construir valor y aportar valor y cambiar las cosas. Si algo no nos gusta, tenemos que salir a cambiarlo. Muy bien, vamos a entrar ya en la parte final de la entrevista. Quisiera preguntarte, Clara Luz, un poquito ya más concreto, mis preguntas solamente concretas. Si llegas a ser gobernadora, ¿qué trato vas a tener en los aspectos anticorrupción con el poder legislativo? ¿Tú crees que hay un buen entendimiento actualmente entre el poder ejecutivo y el legislativo para impulsar políticas anticorrupción? ¿Estarías dispuesta a pedir más financiamiento para todos estos planes de uso de tecnología, digitalización? O sea, ¿cómo tratar al poder legislativo desde el ejecutivo para apuntalar el combate a la corrupción? Bueno, primero que nada, hay que tener un Congreso que sea personas honorables, que no atiendan a intereses exclusivos, individuales, sino que atiendan intereses de Nuevo León, ¿no? Yo creo que eso es trascendental y esa es una decisión que van a tomar los ciudadanos y que normalmente no se fijan, ¿no? Ven quién va a ser su alcalde y ven quién va a ser su gobernador y no ven quién vaya a ser su diputado. Y creo que eso es muy importante. Tienen que voltear a ver quién va a ser su diputado. Y que esa persona sea una persona que en su historia de vida, sea del partido que sea, no importa, pero que su historia de vida haya tenido una vida de congruencia y de aportación de valor a lo que creen que podamos hacer, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, la relación tiene que ser una relación de construir valor, de permanentemente buscar cómo construir valor con órganos tan fuertes, que de tal manera que uno de las dos instancias, de los dos poderes, no quiera construir valor, sino que sea solo pues con ciertos intereses y que se secuestren por ciertos grupos o lo que sea, pues que haya una instancia viable ante la cual los ciudadanos y cualquiera de las dos instancias, tanto el legislativo como el ejecutivo, pueda denunciar que hay personas que lo que quieren es otra cosa. Lo vimos con el sistema anticorrupción, con el Consejo para seleccionar a las personas. Se tardó la justicia mucho tiempo y entonces resulta que ya eligieron. Y ya como ya eligieron, pues ya no importa si después se conforma un consejo. Sí importa, porque después van a volver a elegir en otro momento, dentro de muchos años. Pero no se vale que durante todo este tiempo no se haga desde ahora, ¿no? Entonces mi compromiso va en ese sentido, la digitalización, la relación permanente con el Congreso del Estado, de unificar voluntades para que las cosas cambien en Nuevo León y que no quedemos sujetos solo al criterio de algunos cuantos. Hay voces que comentan, Clara Luz, y esto es
aprendido en muchas entidades, en unas más, en otras menos, en otras definitivamente no ha sido el caso. Voces que reclaman o proponen, ¿no?, de que en la integración de los gobiernos estatales, el cargo o la responsabilidad del contralor o la contralora general, siendo quien debe, lógicamente, emprender los elementos de sanción a recurso humano del Poder Ejecutivo, debería estar ubicado, o sea, debería estar puesto en la responsabilidad de alguien que no sea directamente puesto por el gobernante o la gobernante, en el sentido de que pues una mano difícilmente castiga a la otra, pues, ¿no? Entonces, hay esa idea, ¿no?, de que pueda solicitarse, que pueda empujarse una iniciativa, de que pueda haber sensibilidad. ¿Cómo la ves tú? O sea, ¿tú trabajarías mejor en la lógica de que tú pones a alguien como contralor para tú llevar la responsabilidad política y legal de lo que tu gobierno va a hacer? ¿O tú delegas eso a un ciudadano por métodos de elección que puedan estar normativizados al grado de que garanticen confiabilidad, y tú tener, junto con un contralor independiente, una distancia sana para los efectos de sanción? ¿Por dónde late el corazón de Clara Luz en el sentido de ver, ¿no?, qué pudiera ser lo mejor para un Estado y para la política que conduzcas, ¿no? Late por el lado de, definitivamente por el lado de la ciudadanización de la Contraloría, definitivamente. Pero, pero pues tenemos el problema de la experiencia que recién acabamos de tener en Nuevo León, en donde el Congreso hizo lo que hizo, ¿no? Por eso mi iniciativa de buscar cómo garantizar que los órganos autónomos sean realmente autónomos, que los procesos de selección sean realmente procesos de selección que garanticen que los mejores perfiles sean los que lleguen, los más ciudadanos, y no los que atiendan ciertos intereses. Y dentro de eso, pues va la ciudadanización de la Contraloría. En la iniciativa tenemos que hacer, en la iniciativa que voy a presentar ahora, hay una disyuntiva, porque hay que hacer una reforma constitucional para hacer la ciudadanización de la Contraloría, porque está dentro de mis compromisos, ¿no? Vamos, yo quiero hacerlo. No dentro de mis compromisos de propuestas de gobierno todavía no, pero es algo que yo quiero hacer y lo investigué así. Entonces hay que hacer una modificación a la Constitución. Y dentro de la disyuntiva y la plática con los abogados y con las personas con las que yo platico, les digo, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, porque sí hay que hacer una modificación a la Constitución, pero entonces caemos en el tema de que sí hacemos la iniciativa para modificar la Constitución y luego el Congreso pues va a poner a quien quiere poner y nos va a pasar lo que nos pasó con el órgano anticorrupción. Entonces, bueno, veamos, y por eso la iniciativa va primero en el sentido de que los órganos, fortalecer los órganos autónomos que ya existen en Nuevo León, para que estos órganos autónomos no queden sujetos a ese proceso, y al mismo tiempo o después que ya se pueda garantizar eso, una vez que ya sea gobernadora, poder hacer esa reforma, proponer esa reforma constitucional para que el contralor pueda ser un contralor realmente decidido. El tema es decidido por su expertise, por su capacidad, por su compromiso social, por su historia de vida. Yo insisto, la historia de vida tiene mucho que ver. O sea, alguien que no quiera comprometer esta historia de vida y esta vida por algunos cuantos beneficios, para no decir pesos. Es correcto, sí. Ya vamos a entrar en la parte final. Tengo dos preguntas solamente, Clara Luz. Quería comentarte, si tuvieras que establecer políticas extraordinarias anticorrupción, ¿no?, como es el caso de que ya deben existir políticas estatales anticorrupción y hay que invertir al sistema estatal anticorrupción, ¿pondrías el dinero y pondrías el apoyo esperando que hagan buen uso de él en función de que son instituciones nuevas? ¿O tendrías elementos como para decir, hay condicionantes que me gustaría poner para confiar el presupuesto público a las acciones anticorrupción? ¿Entregar todo o poner condiciones de seguridad para permitir que eso tenga un manejo adecuado? O sea, ¿cómo entrarle? Definitivamente entregar todo, pero a un órgano autónomo decidido por la eficiencia, por la expertise, por la calidad de vida, por la congruencia, por que no hay.
desgraciadamente en Nuevo León, pero definitivamente tendría que ser entregar todo para poderlo hacer. O sea, hay que trabajar primero en esta parte de garantizar que estos órganos realmente atiendan a los ciudadanos y no a los grupos de poder que lo integran. Y luego, claro que hay que poner todo. Yo te confieso una cosa, Ana. El tema de la colusión de las autoridades, de estos órganos que pueden pasar inadvertidos para la mayoría de los ciudadanos y que desgraciadamente algunos tratado de combatir, pero pues no hemos podido contra esos grupos de poder que los han tenido, han sido de mucho tiempo. O sea, no es de estos 6 años nada más. Llevamos 15 años, así, más o menos, ¿no? Entonces, esos 15 años, desgraciadamente, más bien, lo voy a cambiar. Espero que en 6 años sí logremos quitar toda esa colusión de 15 años. Vamos, hagamos todo lo posible con la ciudadanización, con eso. La verdad es que creo que si hacemos todo lo posible todos en conjunto, sí lo vamos a poder lograr quitar en 6 años. Pero si siguen estos sistemas y las personas propulsoras de estos sistemas, o hay una persona que no tenga la expertise suficiente y el conocimiento suficiente, sobre todo en el servicio público, porque tú sabes, Aaron, que una cosa es la academia y otra cosa es el estudiar y otra cosa es el legislativo y otra cosa es el ejecutivo. O sea, si no hay la expertise en el ejecutivo para poder garantizar, porque puede haber muy buena voluntad, pero no hay la expertise en el ejecutivo para poder garantizar este cambio, desgraciadamente vamos a tener otros 6 años más sumados a los 15 años y van a ser 21, y en 21 años no sé qué tan fácil vaya a ser. Digo, en 6 años no sé qué tan fácil vaya a ser quitar 21. Si ahorita creo que con un esfuerzo importantísimo vamos a tener que hacer para poder quitar 15, pues imagínate 21. Es correcto, muy bien. Ya la última pregunta. Hay un colectivo que se llama Coalición Anticorrupción, que ha presentado junto con Transparencia Internacional, Transparencia México en su versión nacional, la plataforma 3 de 3 por la integridad, ¿no? Con el objetivo de que personas aspirantes a puestos de elección popular presenten declaraciones patrimoniales de interés fiscal, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tú estarías dispuesta a presentar tus declaraciones y cuándo lo harías, o si ya lo hiciste, o cómo reaccionas a eso, ¿no? Pausa en esta pregunta. Me la vuelves a hacer ahorita. El tema es que la presento este viernes. Entonces, si esta grabación sale antes del viernes, pues no es mañana. Perdón, ando vuelta loca. Sí. Pues la presento mañana. Yo no sé si quieras que diga que la presento mañana o si quieras que diga que ya la presenté. Di que estás dispuesta solamente. Bueno, ok, va. Yo estoy completamente dispuesta de que creo que el tema de la presentación de la declaración de 3 de 3 es un avance para ir buscando cómo transparentar mucho más la eficiencia del servicio público, etcétera. Y ten la seguridad de que seré ejemplo y la primera en poder poner ese ejemplo en la garantía de que la ciudadanización y que la ciudadanía sepa cuáles son y de dónde vienen tus beneficios, de cada servidor público. Muy bien, excelente. Pues estamos, Amparo, quiero agradecer la concreción. Yo le presento mañana, pero perdón, digo, no sé si eso... Se juntó todo, ¿no? Se juntó todo y es muy corta la semana para cuando está